a lo mejor será muy grande. En un año, no sé, ya vemos cómo que sí han crecido. Realmente nunca fui a comprar un 4x4, ¿eh? Nunca pensé yo en tener un 4x4. Realmente, bueno, por necesidad, nosotros en casa tenemos 2 coches y mirábamos coches, mirábamos precios y tal igual. Realmente fue mi mujer Elena la que con esta movida que estamos ahora de campamentos, de tal, mi trabajo que va relacionado un poco con la construcción y eso, pues al final opté por el 4x4. Hasta llegar aquí hemos tenido que venir pues toda la autopista desde la capital, llegar a San Miguel y coger una carretera que viene de San Miguel a Vilaflor, que tiene como unos 15 kilómetros, y pasado Vilaflor empieza la pista, es una pista de tierra por la que hemos estado, pues no sé, 20-30 minutos. El botiquín, todo el material que nos puede hacer falta, de todo un poco. Vamos, chiquis. Mira la caseta que nos ha tocado. Cuando compras un coche, me imagino, ¿no? Compras un 4x4 ahora tengo 40 años, 2 hijos y me voy al campo de vez en cuando. A lo mejor cuando tenga 50 ya no hay campo que valga. Añadiéndoles una tecnología de vanguardia capaz de competir contra los todoterreno existentes en el mercado actual. Y además vamos a fortalecer la profesionalidad de la empresa a través de imágenes del vehículo. Francamente creo que ha sido un efecto exclusivamente sociológico, derivado de la sensación de unos años muy bollantes. Hemos sido un país que ha crecido mucho económicamente, ha habido una cierta sensación de que todos somos ricos y todo el mundo quería tener el coche más grande que el vecino al lado. Las ventas ahora están en un momento malo y las ventas han disminuido de todos los coches, pero realmente, proporcionalmente, el 4x4 es los monovolumen, está en todos lados. Y no es lo mismo venir con tu coche familiar, dándote miedo cualquier bache que le des o cualquier cosa que tal, que bueno, que un 4x4 te da un poco de seguridad a cualquier nivel, ¿no? El terreno puede estar un poco peor, un poco mejor, pero con ese sabes que entras y sales de donde estás. Al principio, cuando lo compramos, sí que el motivo principal era el ocio, pero una vez que ya lo uso, ya lo he integrado en mi vida diaria y lo considero como un coche normal que no lo asocio en nada para el ocio. Pues igual también en mí hay un grado de motivación en que el coche hubiese sido grande, ¿no? Yo estaba con un coche pequeñito, con un Clio, me movía ahí y tal, y oye, pues ves, estás amplio. Me acuerdo que las marcas tenían 3 modelos, o 4. Entonces tenías en la cabeza 25 marcas, 120 modelos. Hechos para resistir. Ahora tienes 35 monovolúmenes compactos, 40 o 50 todoterrenos medios, 15 grandes. Todas las marcas han ido a diversificar, pero porque cogen una base mecánica, motor, cambio, suspensiones y chasis, y a eso le ponen una carrocería monovolumen, una todoterreno, una de 5 puertas. El consumidor llega al concesionario y ve un coche convencional y un todoterreno. En el coche convencional no me cabe la bici, y me gusta salir en bici. Y no me gusta salir en bici desde mi calle, porque hay tráfico, no tengo carril bici. Yo soy un aficionado a la bici, yo en particular me encanta la bici, ¿no? Entonces,
¿Qué hago? Me compro un coche en el que me quepa bien la bici, que no tenga que ponerme la vaca, que abra el portón, la tire dentro, salga a las afueras y enganche mi carril bici o mi campo y estoy montando en la bicicleta ya. No tengo que andar quitando ruedas, no sé qué. Con los esquís igual, con la tabla de surf. Lo que cambia es el estilo de vida. Todas las familias que conozco que han cambiado de coche, yo creo que el 80% son todoterrenos. De hecho, tú cuando vas al monte no ves tantos 4x4. Pero curiosamente luego en la autopista y en el colegio y en las carreteras normales sí que los sueles ver. Además siempre muy limpios, se nota que no van al monte. Mira lo que me hiciste. ¿Cuál es el uso fundamental del coche? Coche. Del 4x4, coche. Vas a trabajar, vas, vienes, entras en ciudad, vas bien. Coche. Vamos, te diría que el 90 y tantos % de ese uso del coche. Realmente como 4x4, ¿qué utilizas? Nada. Bueno, de hecho yo no he puesto la marcha, no sé ni cómo se llama. Se utiliza mucho más para moverse por carreteras y por zonas asfaltadas que por zonas no asfaltadas. Bueno, eso es evidentemente un uso ineficiente de un recurso, ¿no? Que tenemos ahí. Bueno, pues mire, para ese tipo de movimiento y de desplazamiento, cómprese usted todo tipo de coche. Este es un vehículo que fue adquirido por la asociación para poder dar salida a una serie de trabajos como de investigación, como de conservación, como de incluso de educación ambiental, y es el vehículo que se utiliza pues para poder acceder pues a ciertos lugares en ciertas épocas del año, además, sobre todo en invierno, cuando están los caminos muy complicados y muy embarrados, y además pues que sirve pues para desplazar gran parte de los materiales con los que se trabaja. Yo creo que puede ser indicativo de lo que es este conflicto de usos, ¿no? Este es un camino vecinal. Entonces, por este camino vecinal, desde siempre, manteniendo ese límite de velocidad que viene marcado por la normativa, que es no puedes exceder los 30 km/h, se podía circular de esa manera ocasional porque no existía ese boom, que es lo que nos suele ocurrir como sociedad, ¿no? Que a veces tenemos un boom y de repente empezamos a hacer muchísima gente algo que antes no se hacía, y ahí es donde yo creo que se inicia el verdadero problema. Yo creo que se arregló hace año y medio. Este año está ya que prácticamente no se puede entrar. Aquí se pueden ver las huellas o los carriles que han ido haciendo los coches al bajar. Los coches del agua, son las dos cosas. El agua se encajona por las pequeñas cárcavas, y los coches luego, cuando bajan o suben, pues pillan estas zonas y ahondan un poquito lo que es la erosión, y evidentemente supone un coste económico bastante importante. Hemos llegado a poner bloques de más de 1 metro de diámetro y troncos de más de 1 metro de diámetro cerrando el paso a la vía. Lo han visto como una diversión más para poderlo retirar con los winches, como parte de una actividad deportiva, y se han metido dentro. Han destrozado el trabajo a lo mejor de 3 meses que llevábamos realizando. ¿Qué vehículos son los más dañinos? Yo creo que los quad, por su propia forma de fabricación y de
y de giro, que es mediante derrape. Las motos de campo con ruedas de taco y conducción agresiva también producen bastantes problemas. Y luego los todoterreno, en general, si ya están preparados y destinados a un uso deportivo, pues se pueden asimilar perfectamente a los quads. Bueno, nosotros hicimos un pequeño estudio de los daños directos causados por, digamos, la circulación incontrolada, y estábamos hablando de las antiguas pesetas entre 20 y 30 millones de pesetas. El número de usuarios que generan este gasto no creo que llegue a 200 o 300. Yo creo que el principal problema cuando abandonas una vía son los daños directos a la vegetación, la erosión que se genera posteriormente cuando llueve, las molestias a la fauna, los atropellos. Todas las especies tienen un determinado nivel para soportar la intrusión de actividades antrópicas, y una vez superado ese umbral, las especies cambian de lugar, no pueden vivir allí. Eso la gente no es consciente de ello. No solamente que en un momento determinado pases y espantes a un ave, por ejemplo, que son muy sensibles, sino que realmente va a abandonar esas zonas, no va a vivir allí, no va a criar allí. Tiene que haber zonas, las máximas posibles, que tienen que seguir esos ciclos naturales, ¿no? Calma, tranquilidad. Cada vez somos más, cada vez hacemos un uso mayor, lógicamente, por otro lado, del medio natural, y ahí es donde empezamos a crear esos conflictos. Por el tipo de vida que llevo, no me puedo pegar 6 horas caminando para llegar a una fuente bonita a hacerle fotos a 4 pájaros, que es para lo que a mí me gusta básicamente conducir por esos sitios, ¿no? Por la accesibilidad que me permiten en sitios en los que puedo encontrar algo que no encuentro en la ciudad. Vamos a ver por dónde se podría ir, y bueno, pues el que quiera de un paseo en zonas que verdaderamente todos estemos de acuerdo, que no se generan daños, que no se generan molestias, que no se generan ruidos. Cuando llegué a la ciudad a comprar algo, me meto en un parking. Los parkings suelen ser muy estrechos y es verdad que a veces tengo problemas para aparcarlo bien. Yo tengo que encontrar un sitio bastante grande para aparcar tranquilo. Sobre todo, pues, piensa en los 4x4, la mayoría tiene una rueda detrás que además no piensas en ella. ¿Sabes? Menos mal que es de fibra y que se oye el plop plop. Héctor, ¿estáis atados? Que yo no me he fijado. ¿Saltó papá? Sí. Bueno, llámate solo. Hemos importado ese modo de vida anglosajón que nos vende lo bueno que es vivir en las afueras de la ciudad, con esos terrenos muy amplios alrededor de la vivienda, donde se puede disfrutar de la naturaleza, etcétera, entre comillas, ¿no? Y que ya no existe el supermercado de la esquina, ya te vas al centro comercial, ¿no? Al final, y además tienes que hacer la compra el fin de semana y tienes que ir en coche porque tienes que llenar todo el vehículo. Si ya los automóviles de turismo convencionales están poco pensados para la ciudad, cuando se introducen en la ciudad los 4x4, esos efectos colaterales del automóvil de turismo se multiplican. Luego utilizar un 4x4 como vehículo para la movilidad en la ciudad, para llevar a los niños al colegio o para hacer la compra del fin de semana, parece un derroche en todos los sentidos.
mis 2 hijos, ¿no? y mi mujer, yo estoy muy tranquilo si ellos van con ese coche, teniendo en cuenta lo complicada que es la carretera, más que si fueran pues en un coche pequeño como tuve en su momento, ¿no? Entonces, pues porque a la hora de llevarte un golpe, pues te ofrece cierta garantía, ¿no? Me da la impresión de que veo más y controlo mejor mi entorno. Quizás un poco también ventaja, me siento más segura, veo los coches más pequeños al lado y voy como más segura de mí misma, ¿no? Si me dan un golpe yo soy más grande. Para el usuario de este vehículo le protege más, tiene más masa y queda más protegido. No así en el vuelco. Estos vehículos tienen un centro de gravedad más alto y pueden llegar al vuelco antes que un turismo normal, y la protección en el vuelco pues tampoco es suficiente. Tu seguro está, aquí es un tanque, es hierro, pesa mucho, hombre, intenta levantar el capó, pesa mogollón. Oye, eso, al darte un golpe, todo eso está absorbiendo energía y a ti no te llega. Sí, pero toda esa energía que a ti no te llega, si la das, se la das, de enterita para el otro. Si usted va en un vehículo de gama media, un berlina, y recibe una colisión, si le colisiona un 4x4, la probabilidad de que usted resulte muerto viene a ser el doble. Si esa colisión es lateral, la probabilidad de que usted resulte muerto es 5 veces mayor. Hay una polarización del parque, hay muchos más muy pequeños y muchos más muy grandes, y eso es malo para la seguridad, justamente por la incompatibilidad. La incompatibilidad entre los vehículos, una de ellas es la masa. Chocar uno de poca masa con uno de más masa, ya se sabe que el de poca masa va a tener la peor parte. Pero otro también es la geometría, pues es ser más alta en las estructuras. El diseño del frontal del todoterreno es más agresivo y produce más lesiones y lesiones más graves que las que suceden cuando la colisión se produce con un vehículo de turismo, digamos, normal o convencional. Y este elemento además se ve agravado cuando el propietario, por temas de estética, pues decide colocar determinados elementos como esas barras embellecedoras en el morro del todoterreno, que todavía pues contribuyen a hacer que las lesiones del atropellado sean todavía pues mucho más serias, mucho más graves. Hasta hace 10 años el problema del Mediterráneo era adelantar la maduración, porque llegaba septiembre, llegaban lluvias, había peligro de botritis, etc. Ahora, en septiembre llueve menos y además lo que nos interesa es retrasar la maduración para llegar a las noches frías, ¿verdad?, del comienzo de otoño o del final de verano, ¿no? Entonces todo va al revés. Y en el caso nuestro, lo que hemos notado es que en los últimos 40 años prácticamente estamos vendimiando 10 o 12 días antes. Hay cepas que antes plantábamos en el Valle Central que ahora ya se van a la montaña. La finca de Tremp es un poco un ejemplo de esta estrategia que empezó ya hace 10 años por lo menos, de ir buscando climas más fríos. ¿Qué va a pasar en el futuro si las temperaturas aumentan de promedio estas 2 décimas, alguien dice más incluso, por década? Esto puede ser complicado, ¿no? Bueno, el cambio climático es evidente que, bueno, que es una realidad, ¿no?, que solamente la niegan unos pocos, pero llegará un tiempo que la gente vea que, bueno, este consumo exacerbado, ¿no?, esta necesidad de viajar de una parte para otra, no sabes bien para qué, ¿no?, que esto tiene que cambiar, ¿no? Y entonces yo creo que podemos ir a una sociedad nueva, más respetuosa con el medio ambiente y que entienda que el planeta está aquí para convivir con nosotros, no para nosotros explotar al planeta salvajemente, ¿no?
Con H, Héctor, la acabas de escribir, Héctor. Con H, Héctor. No, que te haces Héctor, pon daño. más atención, hijo. En el cuello, sí. He leído la relación que existe entre el cambio climático y la emisión de CO2 por los coches, programas en televisión, documentales sobre todo, y de hecho creo que ya se está viendo en el clima actualmente. Estos grandes cambios que hay, de repente llueve mucho, de repente hace mucho calor, ya no llueve como antes, ni nieva como antes, ni hiela como antes. Pero no cabe duda que además de que hay más cantidad de coches, pues los coches que hay, pues si son más grandes y son más contaminantes, el problema se agranda, ¿no? La emisión de CO2 está ligada al consumo de energía del coche. Ahí está el problema de los todoterrenos con su problema de la contaminación y bueno, pues al ser vehículos de mayor masa y de mayor tamaño, tienen mayor consumo energético comparativamente con vehículos utilitarios. No sé. No, ni idea. Me imagino que será alto. En el momento que yo compré el coche, recuerdo que tuvimos un debate acerca de que eran más contaminantes y reconozco que la principal base que me hizo comprar el coche no buscaba un coche lo más limpio posible. No me hace ninguna carga de conciencia. ¿Por qué? Vuelvo al inicio. Porque no creo que sea un problema personal y único, ¿no? Cuando te acercas a las grandes ciudades y ves a esa humacera que apenas se ve la ciudad, no puedes ver nada, es cuando te planteas, bueno, mi coche no, pero mi coche más todos estos. Pero yo creo que ya lo del cambio climático está bastante inculcado en la gente, ¿no? Oye, ¿qué hay que hacer para el cambio climático? Bueno, al final está en manos de nosotros, de unos cuantos, de una asociación, de un grupo, no. A veces los problemas se marcan tanto dentro de lo global, es decir, el papel de las multinacionales, el papel de los gobiernos, el protocolo de Kioto, da la sensación de que las cosas nos pillan tan lejos que las actitudes individuales no consiguen nada, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos que darle bastante la vuelta a la situación, porque todo ese sistema grande se mantiene porque a nivel individual y a nivel de pequeñas colectividades las personas entramos por el aro. Está viendo la aventura de ir con su coche a la ciudad. Nos simboliza el coche como un instrumento, una especie de tigre para luchar en la selva ciudadana. Esa necesidad de liberarte, eso de que la publicidad de alguna manera lo que te plantee delante sea justamente lo contrario de la vida que vives, creo que denota bastante el descontento de fondo, aunque muchas veces inconscientes, que tenemos con nuestra propia vida, ¿no? Está vendiendo eso, proyecciones de uno mismo, partiendo de la base de que no hay objeto más proyectivo, no hay objeto más espejo de uno mismo en la actualidad que un automóvil, sea del tipo que sea. Es evidente que cuando vas conduciendo un todoterreno, un 4x4, pues por las características del automóvil, pues vas sobre el resto de la gente que va en su turismo, y entonces pues es ese halago, esa sensación de estar por encima, de proyectar una imagen de ti mismo como superior a la gente que te rodea. Hace apenas 200 años las personas pues satisfacían un poco las necesidades que tenían para vivir en un radio de kilómetros muy escaso alrededor de donde vivían, y ahora mismo transportarte, movilizarte y viajar muy lejos se ha convertido casi en un derecho humano que está por encima de otros derechos, como es el derecho al futuro, ¿no? Que es lo que se nos quita si seguimos con este modelo de movilidad disparatada. A coger todo que nos vamos, venga. Vamos para casa.
vista de la situación que tenemos ahora mismo con el pico del petróleo, es decir, este momento en el que parece que ya hemos llegado al máximo de extracción que puede existir de petróleo, ¿no? Y por otra parte de emisiones de CO2, el 4x4, el hecho ya de construirlo y hacer un planteamiento de distribución masiva de este tipo de vehículos, desde mi punto de vista es una enorme irresponsabilidad por parte de la industria automovilística y más de las autoridades que permiten que los vehículos salgan, ¿no? Y por parte de las personas que lo utilizan, probablemente una escasa reflexión sobre el tipo de repercusiones que este tipo de vehículos tienen en general en el medio ambiente y en la propia vida de las personas. Que la industria de la automoción se dedique a intentar ganar algo de dinero, muy poco, y a dar movilidad a la humanidad, no me parece que sea un pecado muy grave. La industria de la automoción es una industria que en su conjunto es muy poco rentable, salvo algunas excepciones, tiene unas fuertes inversiones, genera mucho empleo, da de comer a mucha gente, pero es muy poco rentable. Es más parecida a una ONG. Estoy convencido de que la gente quiere tener coche. O sea, no creo que haya ningún político que se atreva a decirle a sus electores que a partir de ahora no va a haber coche. Me cuesta mucho creerlo, ¿no? Mire, yo le podría decir una conclusión muy clara. Estos vehículos, para los usuarios, tienen unas características valorables, por capacidad de carga, por espacio, por volumen, por lo menos la sensación de seguridad y en muchos casos por la seguridad. Para el usuario es apetecible y por eso se compra y por eso se fabrica. Si contemplamos desde el punto de vista social, su impacto social, tanto desde el punto de vista de la seguridad de los otros como desde el punto de vista del impacto medioambiental, pues ahí habría que, en fin, no tener tan buen criterio.